Buenos días, tardes o noches, jóvenes, según sea la hora en que me estén escuchando. Mediante este video continuaremos con las clases de física, en este caso con los fenómenos ondulatorios, pero vamos a hablar en esta ocasión de los tipos de onda. Para ello comenzaremos con una motivación. En este caso les estoy mostrando un GIF en el cual estamos viendo el movimiento de las cuerdas de una guitarra. Si se fijan bien, el guitarrista provoca una perturbación, la cual hace que se genere una transmisión de energía a lo largo de la cuerda. Nosotros habíamos definido en las clases anteriores que a esa transmisión de energía la íbamos a conocer como una onda. Es más, felizmente en este caso podemos darnos cuenta de que el movimiento que genera la cuerda es básicamente con el que nosotros habíamos definido un perfil de onda cuando hacíamos los gráficos de amplitud versus distancia. Sin embargo, también tenemos otro tipo de onda que nosotros habíamos visto, y era la luz. Y acá nos encontramos con un problema. La luz. ¿Qué está atravesando exactamente la luz? ¿Por medio de qué viene la luz? ¿Por qué hablamos todas esas características, pero la luz no es como, por ejemplo, una guitarra? Es un poco distinta. Es más, la luz que viene del Sol atraviesa el espacio y llega hasta el planeta Tierra, donde recién hay atmósfera. Por lo tanto, podríamos inferir que no necesitamos una cantidad importante de materia para que pueda atravesar. Lo mismo ocurría con todo el resto de rayos cósmicos, rayos X, rayos gamma que vienen de las llamaradas solares. Por lo tanto, ¿qué cosa hace que la luz sea una onda? Está compleja la pregunta. Pero, en este caso, la pregunta es: ¿en qué se diferencian estas ondas? Bueno, claramente no tenemos una retroalimentación inmediata en que ustedes me puedan decir la respuesta. Sin embargo, vamos a tratar de continuar y vamos a intentar de que ustedes mismos sean capaces de responder esta pregunta a lo largo de la clase. Para ello, continuaremos con esto. El objetivo es diferenciar tipos de onda mediante diferentes ejemplos cotidianos y de interés científico para clasificar los fenómenos ondulatorios. Vamos a ver qué sale. Primero, vamos a hacer una activación de conocimientos previos, y esto es muy importante. ¿Por qué? Miren, hay ciertas palabras que nosotros utilizamos y no les damos demasiadas vueltas, pero es bueno hacer un proceso de reflexión sobre qué entendemos por esas palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de algo mecánico, la mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos. Existen muchas variantes de esto. Está la mecánica cuántica, la mecánica clásica, bla, bla, bla. A mí lo que me interesa es que en ustedes surja la siguiente pregunta. Si se fijan bien, yo les puse acá una imagen de lo que estamos viendo en química, los modelos atómicos. Porque cuando yo hablo de un objeto físico, ¿de qué estoy hablando? ¿Se han puesto a reflexionar en algún momento sobre ello? Miren, una de las cosas bonitas de la ciencia y que ustedes tienen que tratar de comenzar a incorporar en estos años de enseñanza media es que ustedes tienen que tratar de empezar a relacionar esto como si fuera una parte no tan solo de memorizar, de aplicar conceptos. No, existe otra parte de la ciencia que es la parte de la naturaleza de las ciencias. Esa parte en que nosotros tratamos de buscar las causas, tratamos de encontrar relaciones de significado. Todo eso es una parte muy bonita de la ciencia que ojalá que logren incorporarlo dentro de las distintas asignaturas, porque así ustedes van a poder encontrar distintos nexos tanto en lenguaje, en historia y además en filosofía. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, nosotros estábamos viendo los átomos, ¿cierto? Dalton había dicho, en química lo vimos, de que el modelo era una pelotita. Pero después con el modelo de Schrödinger estábamos hablando de que, por ejemplo, teníamos una probabilidad. ¿Y eso es un objeto físico? ¿Es un objeto físico la probabilidad de encontrar materia? Vamos a ver otro objeto físico. Un objeto celeste, como por ejemplo un planeta. Acá puse la Tierra. ¿Eso es acaso un objeto físico? ¿Qué cosa caracteriza la materia? ¿Se han puesto a pensar en eso? O por ejemplo un gato. Ahí les puse un gato que saqué de internet. ¿Qué caracteriza todo lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, la verdad es que esa respuesta la tienen que ir descubriendo a lo largo de las clases de primero y segundo medio, que yo sé que están un poco complicadas, pero gracias a que ustedes han demostrado mayor autonomía este último tiempo para poder seguir las clases, yo creo que podemos hacerlo funcionar de todas formas. Yo les voy a decir una idea solamente. La materia la vamos a entender como aquello y solo aquello que puede ser caracterizado por una o todas las fuerzas de la naturaleza. Y ustedes van a quedar como, rayos, ¿de qué me está hablando? Vamos a tratar de construir esa definición a lo largo de los siguientes años en física y en química. ¿Ya? Pero quiero que a ustedes les quede una idea. La materia va a ser aquello que nosotros vamos a ir caracterizando por cómo se comporta.
Y gracias a este tipo de preguntas, ustedes van a poder hacerse preguntas que son a veces bien interesantes. Por ejemplo, ¿qué había antes del Big Bang? Así del inicio del universo. O por ejemplo, ¿qué hay más allá del universo? Las respuestas a este tipo de preguntas son consecuencias de cómo nosotros podemos ir definiendo la materia. Pero para ello tenemos que comenzar por lo más básico, porque así lo vamos a lograr desarrollar habilidades que nos van a permitir entender un poco más cómo se comporta la naturaleza. Y por eso comenzamos con cosas muy concretas. Por ejemplo, un gato. No estoy hablándoles del átomo, no estoy hablándoles de un Alpha Centauri obtenido por un super telescopio. No, un gato. Y ustedes pueden relacionarlo con biología, etc. Y ahora si definíamos eso, ¿qué es el vacío? Porque cuando nosotros hablamos de que la luz viaja a través del espacio, estamos hablando de el vacío del espacio. ¿Pero existe el vacío? ¿Existirá eso o no? ¿Podemos hablar realmente de que no hay nada dentro del universo? ¿Que hay una región que no tiene nada? ¿Que está completamente desprovista de materia? Esas son cosas que nosotros vamos a tratar de ir caracterizando, ¿ya? Les voy a dejar esas dos inquietudes para que ustedes vayan, de alguna manera, ir tratando de incorporarlas. La idea es que yo no se las responda inmediatamente, sino que las vayamos trabajando. Bueno, pero hay algunos conceptos que sí es bueno que los aclaremos. Por ejemplo, unas cosas que son, por ejemplo, la definición de longitudinal y transversal. Miren, longitudinal lo vamos a entender como a lo largo de, y transversal de forma perpendicular. Yo les puse ahí unos dibujos en que ustedes pueden ver una persona a lo largo, ¿ya? Desde los pies hasta la cabeza. Transversal sería el plano que va determinando los distintos segmentos. Y longitudinal es el plano que dividiría en dos a la persona, porque está a lo largo de la persona. Para que quede un poco más claro, yo voy a mostrarles un video que saqué de internet, ahí les pongo la fuente, y ustedes van a poder ver el comportamiento de un resorte, de estos que venden ahí. Bueno, nuestro colegio queda cerca de Estación Central, así que no sé si ustedes han ido a Makes, estos resortes que son como de colores que se mueven de un lado a otro, ya, es similar a eso. Vamos a ver cuál correspondería a cuál. Fíjense bien, el sentido de propagación es de izquierda a derecha, ¿se dan cuenta? Pero la perturbación ocurre de tal manera en que es perpendicular en el caso superior. En cambio, en el caso inferior es a lo largo. Y si es a lo largo, es longitudinal. Vamos a dejar que esté dando vuelta un tiempo más para que ustedes puedan entenderlo. Parte superior, transversal. Parte inferior, longitudinal. ¿A qué se parece lo que han visto hasta ahora? ¿Se acuerdan de la cuerda de una guitarra? ¿Se acuerdan cómo se movía? ¿A cuál de los dos se parece? Yo creo que se parece mucho más al de arriba. Entonces, ya aclarado eso, comencemos con la clase. En este caso, vamos a ver estos dos GIFs. Fíjense bien, ¿qué pueden tener en común? Son dos instrumentos musicales. En el primer caso, estamos viendo un platillo, en cámara lenta. Y ustedes pueden darse cuenta que hay una deformación. Pero esa deformación ocurre de forma perpendicular. Y en la parte inferior, la deformación en la cuerda de la guitarra también ocurre de forma perpendicular. ¿Qué otra característica podríamos encontrar acá? ¿Se les ocurre o no se les ocurre? Podríamos decir, bueno, esas se las voy a dejar a ustedes. Quizás puede ser que a lo mejor ustedes vieron algo que yo no vi. Así que esa puede haber otra cosa. Ahora me gustaría que viéramos y tratásemos de entender y explorar esta imagen. Idealmente esto iba a ser un trabajo en clases en que íbamos a tener que ustedes trabajaban en grupo, hacían una ficha en que llenaban observaciones, pero como no podemos hacer eso, vamos a tratar de hacerlo mediante este medio. Acá nosotros tenemos dos tipos de instrumentos. Instrumentos que son de percusión e instrumentos que son de cuerda. Entonces, vamos a tratar de entender cómo se puede ver reflejado sobre la materia el comportamiento de esta onda. Vamos a partir en el caso de los instrumentos de percusión. Veamos. Fíjense lo que ocurre cuando agregan una cantidad de sal o arena, me parece que era, y comienzan a aplicar distintos tipos de frecuencia. Esos patrones que están viendo, un patrón que se forma debido a los golpeteos que va haciendo la vibración sobre esa superficie plana. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de golpear una superficie material, como por ejemplo estos platillos, se producen en movimientos tan pequeñitos
que de alguna forma son capaces de llegar a provocar este tipo de oscilaciones. Claramente nosotros no los vemos y son mucho mayores. ¿Por qué? Porque, bueno, les pegamos un soberano golpe con un palo, no sé si han pegado una batería. Vamos a verlo de nuevo porque es muy bonito. Fíjense bien las figuras que van formando. Si ustedes quieren saber un dato rosa así como bien interesante, les podría contar de que en la Edad Media, en las catedrales medievales, se pueden encontrar estos patrones. ¿Y por qué? Porque antiguamente la gente cantaba. Las misas que se hacían y los distintos servicios religiosos tenían mucho canto. Y se ha encontrado de que los adornos que hay alrededor de ciertos lugares siguen patrones como estos en sus distintas decoraciones. Entonces la gente se ha puesto a pensar, ¿no será que la gente que uno pensaba que era tan ignorante, la verdad es que lograba percibir estos fenómenos, pero lo atribuía a quizás algo más bien místico, algo más bien religioso? Bastante interesante. Además que claramente el patrón que genera es muy bonito. Miren por ejemplo, cómo se van formando unas figuras bien particulares. Ahora, les aclaro, lo que ustedes están viendo acá está generado con un generador de onda. No es que cada vez que ustedes perciban que algo está vibrando se va a generar esto. De hecho es bastante complejo y difícil de hacer. Pero la verdad quería hacerlo este año, pero bueno, pasó lo que pasó. Bonito, sería interesante poder hacer esto. Vamos a hacer la pata a la directora a ver si nos da permiso. Ya, entonces vamos a tratar de entender cómo se comporta un instrumento de cuerda. Para ello, vamos a observar cómo es que se comporta la cuerda que tiene esta persona. Podemos ver que él lo toma en un extremo, en el lado derecho, y en el lado izquierdo tiene un generador de onda. Cuando ese generador de onda comienza a moverse, se genera lo que nosotros hemos visto como un perfil de onda de longitud versus amplitud. ¿Qué es lo interesante? De que la onda está delimitada en un espacio físico. O sea, podríamos decir que la onda está en un espacio cerrado. No es algo libre, que va, por ejemplo, disminuyendo como una cuerda suelta en un extremo libre. No, acá está en un espacio cortito. Si ustedes ven esas luces como de neón, eso se conoce como luz estroboscópica. Miren, digamos que una luz como que se va lanzando con una cierta frecuencia y permite ver este tipo de movimientos bien particulares que se generan. Veámoslo de nuevo, desde el comienzo. Vean lo que pasa. Cuerda está en un espacio delimitado. ¿Ocurre lo mismo en un cello como en el caso de arriba? Sí, por supuesto. La cuerda está en un espacio delimitado. Y se fijaron bien que la persona era capaz de tocar ciertos puntos para que no fuera capaz de moverse más la cuerda. ¿Eso ocurre en una guitarra? Por supuesto. Ahí salen las notas musicales y eso lo vamos a ver cuando estudiemos sonido. Ahora, quiero que tratemos de ver una cosa bien interesante. Parece ser que no basta con que esté delimitado, tiene que tener una cierta distancia, porque o si no, no se logra formar esa onda bonita, sino que se sale para todos lados. Por lo tanto, en la construcción de un instrumento musical, es importante que nosotros tomemos en cuenta de que hay ciertas características del largo y del material que se está empleando. Esto para que ustedes más o menos entiendan por qué a veces uno puede diferenciar estos instrumentos que yo cuando era niño los encontraba todos parecidos, el cello, el violín, la guitarra, etc. Bueno, la idea de todo esto era que ustedes fueran capaces de ver el comportamiento de una onda en un medio material, en un instrumento de percusión y en un instrumento de cuerda.